La verdad detrás de la eliminación de los videojuegos físicos. Cuando Sony anunció que dejará de publicar nuevos juegos en formato físico a partir del año 2028, la comunidad explotó. Coleccionistas preocupados, influencers criticando la decisión, tiendas de videojuegos preguntándose qué será de su futuro, y millones de jugadores haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa que durante décadas vendió millones de discos ahora decide abandonarlos? ¿Se trata realmente de proteger el medio ambiente? ¿Es por el costo de fabricar discos? ¿Hay escasez de materiales? ¿O existe una razón mucho más grande que casi nadie está explicando? Porque cuando uno comienza a conectar las piezas, aparecen detalles bastante interesantes. Hace apenas unas semanas comenzó a circular información relacionada con Grand Theft Auto 6, que encendió otra polémica. La edición física del juego, según los reportes que han circulado, incluiría la caja, pero en lugar del tradicional disco, traería un código para descargar el juego digitalmente. Aunque Rockstar no ha confirmado oficialmente todos los detalles de esa edición, el simple hecho de que esa posibilidad exista demuestra hacia dónde se está moviendo la industria. Y poco después llega el anuncio de PlayStation. ¿Casualidad? Quizás. ¿Parte de una misma tendencia? No estamos hablando únicamente de Sony. Microsoft lleva años impulsando el formato digital. Prácticamente todo el mercado gira alrededor de plataformas digitales. Nintendo también ha incrementado considerablemente las ventas mediante su tienda virtual. Es decir, esto no es una decisión aislada, es un cambio de modelo. Y cuando una industria completa cambia de modelo, normalmente no lo hace por una sola razón. Lo hace porque existen enormes beneficios detrás. Ahora bien, si una empresa toma una decisión tan radical, es porque los números le están diciendo que puede hacerlo. Y aquí aparece un dato que cambia completamente la conversación. Durante los últimos años, alrededor del 85% de las ventas de videojuegos completos en PlayStation ya se realizan en formato digital. Detente un momento a pensar en eso. De cada 10 juegos que compra la comunidad, aproximadamente 8 o 9 ya no pasan por una tienda física. Se compran desde la consola, con un solo botón. Eso significa que el consumidor, poco a poco, fue cambiando sus hábitos. Mucho antes de que Sony hiciera este anuncio. Y ahí nace la verdadera pregunta. Si la inmensa mayoría ya compra digital, ¿tiene sentido para Sony seguir invirtiendo millones en fabricar discos que representan una parte cada vez más pequeña del mercado? Desde un punto de vista empresarial, la respuesta parece bastante evidente. Fabricar un videojuego físico cuesta dinero. Hay que producir el disco, fabricar la caja, imprimir la portada, transportarlo, almacenarlo, distribuirlo por diferentes países, negociar con cadenas comerciales y además compartir parte de las ganancias con los distribuidores y las tiendas. Ahora comparemos eso con una venta digital. El jugador entra a la PlayStation Store, presiona comprar, descarga el juego y prácticamente todo el proceso ocurre dentro del ecosistema de Sony. Muchos menos costos, muchísima más eficiencia y un margen de beneficio considerablemente mayor. Desde el punto de vista financiero, es una decisión extremadamente lógica. Pero, que sea lógica para Sony, no significa necesariamente que sea la mejor noticia para los jugadores. No tiene absolutamente nada que ver con el plástico del disco. Tiene que ver con algo mucho más importante. ¿Con quién tiene el control de los videojuegos que tú compras? Durante décadas ocurrió algo que muchos jugadores daban por sentado. Comprabas un juego y ese disco era tuyo. Podías prestárselo a un amigo. Eso convertía el formato físico en algo más que un simple método de instalación. Era una forma de propiedad. Con el formato digital la situación cambia. Cuando compras un videojuego en una tienda digital, en la mayoría de los casos no estás adquiriendo la propiedad absoluta del juego como objeto físico. Lo que obtienes es una licencia de uso sujeta a los términos y condiciones de la plataforma. Mientras esa plataforma exista, tu cuenta permanezca activa y el contenido siga disponible, podrás acceder a él conforme a esas condiciones. ¿Qué ocurre cuando todo depende de una sola plataforma?
Porque si el futuro es 100% digital, ya no existe una alternativa física. Ya no puedes ir a otra tienda buscando un mejor precio. Ya no puedes esperar que un amigo te preste el juego. Ya no puedes comprar una copia usada por mucho menos dinero. Todo pasa por una única puerta. Y quien controla esa puerta, controla prácticamente todo el mercado. Y cuando desaparece la competencia que representa el formato físico, la empresa tiene mucho más control sobre la distribución, las ofertas, los precios y la manera en que los jugadores acceden a sus videojuegos. Pero si hay un sector que probablemente recibió esta noticia con mucha más preocupación que los propios jugadores, es el de las tiendas de videojuegos. Pensemos en esto por un momento. Durante décadas, miles de negocios alrededor del mundo sobrevivieron gracias a la venta de videojuegos físicos. No solamente vendían juegos nuevos, también compraban juegos usados, los revendían, aceptaban intercambios, vendían ediciones de colección, accesorios, consolas y construían comunidades enteras alrededor del formato físico. Ahora imagina que, poco a poco, los nuevos lanzamientos dejan de llegar en disco. ¿Qué vende entonces una tienda especializada en videojuegos físicos? No es una pregunta sencilla. Muchos comercios tendrán que reinventarse. Otros dependerán más del coleccionismo retro. Algunos apostarán por mercancía oficial, figuras o accesorios. Y otros, lamentablemente, podrían no sobrevivir a un cambio tan grande. Esto no afecta únicamente a las grandes cadenas. También impacta a pequeños negocios familiares que durante años encontraron en el gaming su principal fuente de ingresos. Y luego está otro mercado que podría desaparecer casi por completo: el mercado de segunda mano. Ese mercado que durante años permitió que muchísimas personas pudieran jugar títulos sin pagar el precio completo. ¿Cuántas veces terminabas un juego, lo vendías y con ese dinero comprabas el siguiente? ¿Cuántas veces encontraste auténticas joyas a precios increíbles porque alguien decidió vender su copia? Todo eso existe gracias al formato físico. Si todo es digital, ese ciclo prácticamente desaparece. Y con él, también desaparece una opción muy importante para quienes tienen un presupuesto limitado. Ahora bien, hay quienes dicen que esto era inevitable. Y siendo sinceros, probablemente tengan parte de razón. Vivimos en una época donde escuchamos música por streaming, vemos películas por streaming, compramos libros digitales, consumimos contenido en la nube. Sin embargo, existe una diferencia muy importante. Cuando una película desaparece de una plataforma, normalmente aparece en otra. Pero un videojuego puede depender completamente de la tienda donde fue adquirido. Y ahí entra un concepto que preocupa muchísimo a historiadores, desarrolladores y especialistas en preservación de videojuegos. ¿Qué pasará dentro de 10 o 15 años con todos esos títulos que solamente existan de manera digital? ¿Cómo se preservará una parte tan importante de la historia del videojuego? Porque los discos también cumplían otra función. Eran una especie de archivo físico, una evidencia de que ese juego existió, de que pertenecía a una época, de que podía conservarse en una estantería durante décadas. Y aunque hoy muchas instalaciones dependen de descargas adicionales, el formato físico sigue representando una forma de preservar parte de ese legado. Por eso la molestia de muchos coleccionistas va mucho más allá de la nostalgia. No se trata únicamente de tener una caja bonita en una repisa. Se trata de conservar una parte de la historia del gaming. Y aquí es donde quiero volver al caso de Grand Theft Auto 6. Porque independientemente de cómo termine llegando al mercado esa edición física, el simple hecho de que exista la posibilidad de vender una caja con un código en lugar de un disco, nos demuestra que el valor comercial del empaque ya no está necesariamente ligado al soporte físico. Mucha gente piensa que este cambio comenzó con el anuncio de PlayStation. Cuando apareció la primera PlayStation 5 Digital Edition y millones de jugadores la compraron aún sabiendo que jamás podrían inducir un disco, ese fue el verdadero experimento. Y funcionó. Sony descubrió que había una enorme cantidad de jugadores dispuestos a abandonar el formato físico sin demasiada resistencia. A partir de ahí, el camino ya estaba trazado. Por eso resulta tan interesante que toda esta conversación coincida con los rumores sobre la posible edición física
de Grand Theft Auto 6 con un código de descarga en lugar de un disco. No porque Rockstar haya provocado la decisión de Sony, pero sí porque ambas situaciones reflejan exactamente la misma dirección hacia la que parece avanzar la industria. Cada vez importa menos el soporte físico. Cada vez importa más el acceso digital. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos entrando en una nueva era del gaming? ¿O estamos renunciando poco a poco a derechos que durante años dimos por sentados? Porque si mañana todo es digital, ¿quién decidirá cuánto cuesta un juego? ¿Quién decidirá cuándo entra en oferta? ¿Quién decidirá cuándo deja de estar disponible? La respuesta es sencilla: las plataformas. Y cuanto menos alternativas existan fuera de ellas, mayor será ese poder. Toda innovación tiene un precio. Y muchas veces, ese precio no se paga con dinero. Se paga con libertad de elección, con alternativas, con opciones que desaparecen sin que apenas nos demos cuenta. Quizá dentro de 5 años nadie extrañe los discos. Quizá las nuevas generaciones ni siquiera entiendan por qué alguna vez existieron. Pero quienes llevamos años disfrutando de este hobby, sabemos que un videojuego físico nunca fue solamente un pedazo de plástico. Era un recuerdo, una colección. Era la posibilidad de compartir una aventura con otra persona, la emoción de abrir una edición especial, entrar a una tienda, recorrer los estantes y descubrir un juego que ni siquiera estabas buscando. Eso también forma parte de la historia de los videojuegos. Y perderlo no es un cambio menor. Es el final de una época. Al final, la decisión de PlayStation no debería sorprendernos. Los números respaldan esa estrategia. El mercado digital no deja de crecer. Las empresas reducen costos, obtienen mayores beneficios, y los consumidores, poco a poco, han demostrado que están dispuestos a aceptar ese modelo. Pero eso no significa que debamos dejar de hacernos preguntas. Porque quizá el mayor cambio en la historia de los videojuegos no sea el salto del píxel al fotorrealismo. Quizá el mayor cambio sea que por primera vez estamos pasando de poseer videojuegos a simplemente tener permiso para jugarlos. Y esa diferencia, aunque hoy parezca pequeña, podría definir el futuro de toda la industria. Yo soy de los que creen que la tecnología siempre debe avanzar. Pero también creo que avanzar no significa dejar de cuestionar hacia dónde vamos. Porque cuando una industria cambia la forma en que consumen millones de personas, la pregunta no debería ser únicamente ¿qué ganan las empresas? También deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos ganando nosotros? Y sobre todo, ¿qué podríamos estar perdiendo sin darnos cuenta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que PlayStation está tomando la decisión correcta? ¿O piensas que el formato físico todavía tiene un lugar en el futuro del gaming? Quiero leerte. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Esto es Warp Zone X, y recuerda que aquí no solo hablamos de videojuegos, hablamos de todo lo que hay detrás de ellos. ¡Hasta la próxima!